Soy Rodrigo Tamay, soy artista sonoro y ya desde el 2018 trabajo en la biosonificación, que es traducir los impulsos eléctricos de la planta en sonido. Esa biodata, esa conductividad eléctrica que tienen las plantas, esa energía que tienen, de alguna manera refleja un poco su estado, ¿no? ¿Qué le están pasando? Esa conductividad y esa energía muchas veces está afectada por procesos internos de la planta, como la fotosíntesis y demás, y también por procesos externos, como el medio ambiente, las interacciones, el agua, el contacto. Todo eso cambia de alguna manera su forma de estar y eso, al traducirse en sonido, cambia también sonoramente lo que está sucediendo en el ambiente, digamos. Entonces, como de alguna manera la planta está influenciada por todo lo que está pasando, las interacciones con la biosonificación son únicas, porque de alguna manera lo que está pasando en la planta no se puede volver a repetir dos veces. Como les decía, desde el 2018 estoy trabajando en la biosonificación y además los equipos para esto los estoy fabricando yo. Entonces, ¿a qué voy? Que todo el tiempo tengo plantas conectadas. Vos entras a mi casa y siempre hay plantas conectadas. Y digamos, yo no me doy cuenta, pero a mí me han hecho notar que cuando entro al estudio, las plantas empiezan a sonar distinto. Porque la presencia solamente hace que cambie el sonido, digamos, que de alguna manera cambia el comportamiento, ¿no? Nosotros estamos traduciendo ese comportamiento en sonido. Pero sí, miles de experiencias. Una persona, una vuelta, también le hizo Reiki a las plantas conectadas. Cuando vos tenés una planta conectada, todo el tiempo está sonando. Y esta persona, con hacerle Reiki, la dejó básicamente dormida. En la biosonificación lo que estamos sensando es una energía muy parecida a un electrocardiograma. Te va a decir algunas cosas, si tenés una taquicardia, pero no te puede decir otras cosas que te pasan, ¿no? El estrés sí se puede medir, el estrés de la planta sí se puede medir con esta biosonificación, lo podemos escuchar. Una planta alterada hace un sonido constante, no hay silencio nunca. Y cuando le han hecho Reiki quedó en silencio completamente, por ejemplo. Y también lo que pasa, como por ejemplo en este caso que tenemos como varias plantas conectadas, muchas veces empiezan a dialogar entre sí las plantas. O sea, yo hago música con plantas y muchas veces genero un patrón rítmico para que la planta se acomode a ese patrón rítmico, pero muchas veces las plantas se influencian entre sí. Digamos, cuando hay dos plantas sonando, después de mucho tiempo, digamos, ¿no? También hay que tener en cuenta que lo que llaman los tiempos vegetales, es decir, tiempos laxos, largos. No es algo que en 5 minutos se pueda generar esa retroalimentación. Es un poco parecido al movimiento de las plantas. Durante mucho tiempo se creyó que las plantas no se movían y hoy un time-lapse te muestra que, hoy no, ya a principios de 1900 se generó un time-lapse. Dije, no, ok, las plantas se mueven, pero a otra escala de tiempo. Y con las sincronías pasa, y con los comportamientos vegetales pasa un poco lo mismo. No es algo que podamos ver en 2 minutos, pero sí cuando tenés una planta conectada mucho tiempo y el poder de observación, digamos que también la contemplación, que es importante en esto, ahí podemos, que todo conspira de alguna manera contra la ansiedad del hoy, ¿no? O sea, muchas veces queremos ver resultados ya. Bueno, esto requiere otros tiempos, digamos. Y las plantas, yo era músico tradicional, digamos, me dedicaba a la música. Las plantas eran mi hobby, siempre fueron mi hobby. Y bueno, cuando descubrí esta disciplina, como que se unieron mis dos universos, digamos. Mi trabajo con lo que amaba, tenía un vínculo con las plantas de huerta, del día a día, digamos, de estar, pero nunca había estudiado hasta ese momento nada relacionado a la botánica, ni a la jardinería, ni a nada. Simplemente eran mis hobbies. Me encantaba estar con plantas. A partir de ahí, sí, bueno, me tuve que estudiar un montón, digamos, pero casi que fue casualidad. Descubrí el trabajo de un artista que se llama Maylis. Fue lo primero que vi cerca del 2018 y a partir de ahí no pude salir más. Hoy es una obsesión prácticamente. Yo vivo en Córdoba, en Tras la Sierra, en San Javier, y es un lugar rodeado de naturaleza. Así que sí, estoy todo el tiempo en contacto y también esta tecnología que también la fabrico, no la inventé yo, pero sí fabrico los equipos acá, me permite que todo el tiempo esté testeando, grabando plantas, escuchando,
viendo comportamientos, cómo es una planta de día, de noche, con agua, sin agua, con luz, sin luz, bueno, haciendo pruebas, testeando, como la parte más de experimentación. Y después están cosas como esta, que es como lo performático, ¿no? Cuando uno sale, yo lo siento como a divulgar, digamos, lo que hacemos. Creo que lo más importante y lo que milito prácticamente es como la comunicación vegetal. O sea, cuando uno puede interactuar con un organismo que está vivo y que vemos que al acercarme, al hablarle con una intención, al cantarle, eso responde. Se genera, hoy yo puedo decir que se genera comunicación de la experiencia, digamos, y la comunicación entre sí. O sea, ya está testeado que las plantas emiten sonido. Esto que yo hago es una traducción. O sea, estamos traduciendo una energía en sonido. Pero las plantas emiten sonido, solamente que es ultrasonido. Los seres humanos podemos escuchar frecuencias entre 20 y 20.000 Hz. Las plantas emiten sonido cerca de los 200.000 Hz, mucho más arriba. No es que no existe, simplemente que nosotros no lo podemos escuchar. Y ese sonido que emiten es una comunicación también. Se pasa información por vía aérea, en los bosques se pasa información por vía subterránea, están todo el tiempo comunicándose y eso se sabe. Pero esta técnica nos permite a todos tener contacto con eso. Acercarle a un chico que no es un organismo, que no es un adorno una planta, sino que es algo que está vivo, que cuando la tocas reacciona y depende cómo te acerques, con qué intención, también eso se puede ver, se puede notar, se puede escuchar. Entonces, creo que eso es lo más importante, o sea, ese vínculo que tenemos con las plantas y todo lo que las plantas tienen para enseñarnos también, y en este tiempo. Y en principio, nosotros damos por sentado, o sea, sí, te lo explican en la primaria, pero nosotros damos por sentado todos los días que las plantas nos están regalando el oxígeno que nosotros estamos respirando. Que toman, hay un filósofo que a mí me gusta mucho, se llama Manuel Cosia, y él dice que algo lindo que es, damos por sentado que las plantas toman una energía extraterrestre, que es la energía del sol, básicamente, y la convierten en este oxígeno que todos necesitamos, ¿no? Y es algo con lo que vivimos todo el tiempo, pero siento que no le damos la relevancia que tiene ese proceso. Que la fotosíntesis todavía hoy me parece mágica. Aún hoy, toda esa conversión química que hacen todo el tiempo y casi sin esperar nada a cambio. Pareciera que es sin... Y los vínculos que tienen con los animales, con los polinizadores, cómo las plantas están todo el tiempo al servicio de sésiles y al servicio de los demás y haciendo posible la vida en este planeta. Nada más ni nada menos. Así que para mí es eso lo más importante que tiene. Una de las enseñanzas más importantes que me dejaron las plantas, diría dos. O sea, una, por un lado, esto de estar al servicio de, digamos, ¿no? Hay otro concepto también que es las comunidades vegetales, ¿no? Como una planta aislada por ahí no funciona, pero como sí funcionan en comunidades, ahí hay algo para aprender también, sobre todo en este tiempo. Claro, pareciera que estamos en el otro extremo del polo, ¿no? Con la individualidad, con la ansiedad, y ahí viene lo otro, ¿no? Esto de los tiempos vegetales, de que son otras temporalidades, ¿no? Y que la planta, esa energía que tiene, esa biodata, a veces se le dice también, esa conductividad eléctrica, de alguna manera representa su forma de estar en el mundo, ¿no? Sésiles al servicio de, y representa eso, ¿no? Una forma de estar. Ahí se roza un poco con muchas cuestiones de la filosofía también vegetal. Hay toda una corriente ahí de pensamiento vegetal que se le dice, ¿no? Que ya se está hablando de eso. Primero se empezó a investigar la inteligencia vegetal. Y eso medio que la ciencia saldó ese discurso ya, pero hoy se está hablando también del pensamiento vegetal.
Y hablan, y estos filósofos, estos pensadores hablan un poco de eso, ¿no? De que ese pensamiento vegetal, se pueda dar de un pensamiento vegetal porque es una forma de estar. Hay algo ahí también del consumo de la planta que es interesante, ¿no? Todas las propiedades que tienen las plantas, ¿no? Yo no soy por ahí el mejor para profundizar en eso, pero bueno, está saldada también esa discusión, las plantas medicinales, las plantas sanadoras, y sí, pero mucha gente también habla de que, y yo adhiero a esa filosofía, digamos, de que no tiene que haber incluso un consumo para respetar una planta. Muchas veces la gente se acerca al mundo vegetal, es una pregunta que recibo seguido, ¿no? ¿Para qué me sirve esta planta? Y yo hoy la respuesta más sincera digo, no te sirve para nada. No te tiene que servir para nada. No hace falta que te sirva para nada. Es un ser vivo, al igual que vos, que está en este mundo. No hay necesidad de que para vincularte con una planta tenga que haber un consumo, lo que se llama el consumo vegetal. Puede estar, sí, pero no es necesario. Simplemente estar con las plantas es una forma de vincularse. Eso también la ciencia de alguna manera lo saldó. Y también siempre cuento, aprovecho esta oportunidad para contarlo también, de que a mí mi abuela me enseñó, tenía el jardín más hermoso que yo recuerdo, y mi abuela me enseñó, hay que hablarle a las plantas, hay que cuidarlas, hay que cantarles, y ella iba cantando de las plantas, y no había leído ningún paper, no había leído ninguna investigación de nada, simplemente lo sabía por la experiencia de hacerlo. Y esa me parece una manera muy hermosa también de vincularse, ¿no? Desde el hacer, desde lo cotidiano, desde el pasar tiempo con las plantas, desde cuidarlas. Es el amor, básicamente. O sea, los electrodos pueden ser de esta forma, que son parches, no son dañinos para la planta, no son invasivos, son autoadhesivos. Después tenés algunos que son así, tipo cocodrilos, también. Estos son un poquito más invasivos, sobre todo si la planta, si la hoja no es muy grande y demás. Eso lo que hace es tomar esa conductividad eléctrica de la planta y pasársela a un dispositivo, que puede ser o este, digamos. Y esto lo convierte todavía no en sonido, sino en lenguaje MIDI, se le dice. Es un tipo de lenguaje que después hay que mandar esta información o a una computadora o a algún dispositivo, algún instrumento digital, como un sintetizador o un sampler, y eso lo convierte en sonido, le pone la voz. Hay que aplicarle lo que se llama un diseño sonoro. Inventarle una voz a esa planta. No es que el dispositivo te entrega un sonido acabado, sino que alguien, algún ser humano, tiene que aplicarle un diseño sonoro, un timbre a esa planta. Por ejemplo, si nosotros escuchamos el feliz cumpleaños tocado por un violín y por un piano, entonces cerramos los ojos, escuchamos la canción y podemos distinguir, ¿eso es un violín o eso es un piano? Sin embargo, las notas musicales son las mismas, porque están cantando el feliz cumpleaños, están tocando el feliz cumpleaños. Entonces, ¿qué cambia entre el violín y el piano? El timbre. Son instrumentos que aplican un diseño sonoro distinto a esas notas. Bueno, en este caso, el dispositivo o la planta estaría entregando las notas, lo que hay que aplicarle a eso es un diseño sonoro. Entonces, con los sintetizadores o con una computadora, yo lo que hago es crearle una voz a esa planta.
los invito a vincularse con este universo de la biosonificación, lo pueden encontrar como la música de las plantas también. A mí me pueden seguir básicamente en mi Instagram, que es Rodrigo Tamay. Ahí centralizo un poco todas las actividades que hago, desde talleres hasta performance. Realmente, para mí es una experiencia única. La gente que se puede vincular con una planta y escucharla, digo, son experiencias únicas porque son irrepetibles. Porque lo que le está pasando hoy, lo que está pasando acá, con estas plantas acá, cuando repitamos en otro lado va a ser diferente. Entonces la biosonificación tiene un poco eso, ¿no? Te brinda experiencias que son únicas y que tienen que ver mucho con las personas que están en este entorno.